Suma Teológica, parte segundo, Sedudo AE. Cuestión 178. El don de milagros. Corresponde ahora tratar del don de milagros. Sobre esto se plantean dos cuestiones. ¿Existe alguna gracia gratis dada de hacer milagros? ¿De quiénes es propia? Artículo 1. ¿Se ordena alguna gracia gratis dada a realizar milagros? Lat. Objeciones por las que parece que ninguna gracia gratis dada se ordena a la realización de milagros. 1. Toda gracia añade algo al hombre en el que se da, pero el hacer milagros no añade nada al alma del hombre al que se le concede, porque también se obran milagros al contacto con un hombre muerto, tal como leemos en 4 Re 13:21, donde se dice que algunos arrojaron un cadáver sobre el sepulcro de Eliseo, y al tocar los huesos de éste, el hombre revivió y se levantó sobre sus pies. Luego el poder de realizar milagros no es ninguna gracia gratis dada. 2. Las gracias gratis dadas vienen del Espíritu Santo, según se dice en 1 Cor 12:4. Hay divisiones de gracias, pero es uno solo el Espíritu. En cambio, la realización de milagros puede venir incluso de un espíritu inmundo, según se dice en Mt 24:24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios grandes. Luego el hacer milagros no es una gracia gratis dada. Los milagros se distinguen de las señales, prodigios o portentos y virtudes. Cf. 2 Cor 12:12, Heb 2:4. Por eso no es correcto considerar como gracia gratis dada el obrar virtudes y no obrar prodigios o señales. Y además, la reparación milagrosa de la salud es obra del poder divino. Luego no deben distinguirse la gracia de curaciones y la realización de virtudes. Más todavía, el obrar milagros es efecto de la fe, sea de la fe del que lo realiza, según se dice en 1 Cor 13:2. Si tuviere tanta fe que trasladar a los montes, o bien de los demás en favor de los cuales se efectúa el milagro. Por ello se dice en Mt 13:58. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Luego, si se considera a la fe como gracia gratis dada, es superfluo poner, además, otra gracia gratis dada que obra prodigios. Contra esto está el hecho de que el apóstol, en 1 Cor 12:9-10, dice al hablar de las gracias gratis dadas: a otro se le da el don de curación, a otro operaciones de milagros. Respondo, como ya notamos antes, Quiz 177-1. El Espíritu Santo provee suficientemente a la Iglesia en todo aquello que es útil para la salvación, a lo cual se ordenan las gracias gratis dadas. Ahora bien, de igual modo que es conveniente que la comunicación que uno recibe de Dios se convierta en comunicación para otros, por medio del don de lenguas y del de la elocuencia. Así también es necesario que la palabra transmitida sea confirmada para que se haga creíble, y esto se hace mediante la operación de milagros, conforme a lo que se dice en Mac 16:20. Confirmando su palabra con las señales convenientes. Esto es razonable, puesto que es natural al hombre percibir las verdades inteligibles mediante efectos sensibles. De ahí que, así como, guiado por la razón natural, puede el hombre llegar a tener alguna noticia sobre Dios a través de los efectos naturales. Así también, por medio de ciertos efectos sobrenaturales, que llamamos milagros, que pueda llegar a algún conocimiento de las cosas que ha de creer. Por consiguiente, el obrar milagros pertenece a las gracias gratis dadas. A las objeciones. 1. Así como la profecía abarca todo cuanto puede conocerse de un modo sobrenatural, así el realizar milagros se extiende a todo cuanto puede hacerse de un modo sobrenatural, cuya causa es la omnipotencia divina, que no puede comunicarse a ninguna criatura,
Por eso es imposible que el principio de obrar milagros sea una cualidad habitual en el alma. No obstante, puede suceder que, así como la mente del profeta es movida por inspiración divina a conocer algo sobrenaturalmente, también la mente del que obra milagros sea movida para hacer algo a lo que sigue el efecto milagroso, hecho por virtud divina. Esto es debido, a veces, a una oración previa, como sucedió cuando Pedro resucitó a Tabita, como se narra en Act 9:40. A veces no se debe claramente a una oración, sino que Dios obra conforme a la voluntad del hombre, como San Pedro haciendo morir a Ananías y Zafira por haber mentido, como se dice en Act 5:36. Por eso dice San Gregorio, en segundo diálogo, y que los santos obran milagros unas veces por su poder y otras por su ruego. En ambos casos, no obstante, obra Dios de un modo principal, sirviéndose como de instrumento, bien del movimiento interior del hombre, o bien de sus palabras, también de un acto externo, o también de algún contacto corporal, incluso de un cuerpo muerto. Por eso, en Jos 10:12, al decir Josué con autoridad, Sol, detente sobre Gabaón, se dice a continuación, Pinto 14, no hubo, ni antes ni después, día como aquel en que obedeció Yahvé a la voz de un hombre. 2. En ese pasaje el Señor habla de los milagros que serán realizados en tiempo del Anticristo, sobre los cuales dice el apóstol en 2 Tes 2:9 que la venida del Anticristo irá acompañada del poder de Satanás, de todo género de milagros, señales y prodigios engañosos, y como dice San Agustín en 20 de Siv, Dei suele dudarse si son llamados señales y prodigios engañosos, porque engañará a los sentidos mortales mediante imágenes fantásticas, de modo que parezca realizar lo que no realiza, o porque esas señales, aunque sean verdaderos prodigios, las empleará para engañar. Y se dice que son verdaderos, porque las cosas en sí mismas son verdaderas, como los magos del faraón hicieron aparecer ranas y serpientes verdaderas, pero no serán auténticos milagros, porque se deberán a causas naturales, como dijimos en la primera parte. Quitoses 114. Foro. En cambio, la realización de milagros, atribuida a gracia gratis dada, se realiza, por el poder divino, para utilidad de los hombres. Podemos considerar dos elementos en los milagros. 1. La obra que se realiza, que es algo que escapa a las fuerzas naturales. Y, según esto, los milagros se llaman virtudes. Otro elemento es el motivo por el que los milagros se realizan, es decir, la manifestación de algo sobrenatural. Bajo este aspecto, se llaman comúnmente signos, y por la grandeza de las obras, se llaman portentos o prodigios, como que muestran algo lejano. Quor. La gracia de curaciones se menciona aparte porque mediante ella se otorga al hombre un beneficio, a saber, la salud corporal, además del beneficio común a todos los milagros, que es el llevar a los hombres al conocimiento de Dios. Quinto. La realización de milagros se atribuye a la fe por dos razones. Primeramente porque se ordena a la confirmación de la fe. En segundo lugar, porque procede de la omnipotencia divina, en la que se basa la fe. Sin embargo, así como, además de la gracia de la fe, se requiere la gracia de la elocución para instrucción de la fe, así también se requiere la realización de milagros para confirmación de la misma. Artículo 2. ¿Pueden hacer milagros los malos? Lat. Objeciones por las que parece que los malos no pueden hacer milagros. 1. Los milagros se realizan mediante la oración, como queda dicho a 1:1. Pero la oración del pecador no merece ser oída, conforme a lo que se dice en JN 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y en Prov 28,9 se dice,
Es abominable la oración de aquel que se aparta de la ley. Luego parece que los malos no pueden hacer milagros. Tua. Los milagros se atribuyen a la fe, según se dice en Mt 17:19. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, quítate de aquí, y se quitaría. Por otra parte, la fe sin obras es muerta, según se dice en Santiago 2:20, y así no parece que pueda tener una operación propia. Por consiguiente, parece que los malos, privados de buenas obras, no pueden realizar milagros. Los milagros son testimonios divinos, según se dice en Heb 2:4, atestiguándola a Dios con señales, prodigios y diversos milagros. De ahí que, en la Iglesia, muchos sean canonizados por el testimonio de sus milagros. Ahora bien, Dios no puede ser testigo de falsedad. Por consiguiente, parece que los malos no pueden obrar milagros. Y además, los buenos están más cerca de Dios que los malos. Pero no todos los buenos hacen milagros. Luego mucho menos los harán los malos. Contra esto, está lo que se dice en 1 Cor 13:2. Si tuviera toda la fe, de modo que trasladara los montes, pero no tengo caridad, nada soy. Pero es malo aquel que no tiene caridad, porque es el único don del Espíritu Santo que distingue a los hijos del reino de los hijos de la perdición, según dice San Agustín en 15 de Detrín. Por tanto, parece que también los malos pueden realizar milagros. Respondo, algunos milagros no son verdaderos, sino hechos fantásticos, con los que el hombre queda burlado, de tal modo que le parece ver lo que no hay. Otros son hechos verdaderos, pero no son propiamente milagros, ya que se deben a causas naturales. Estas dos clases pueden ser realizadas por demonios, como ya dijimos, Unoddu. En cambio, los milagros verdaderos solo pueden ser realizados por virtud divina, porque mediante ellos actúa Dios para utilidad de los hombres, y esto lo hace de dos modos: para confirmación de la verdad predicada, y para demostrar la santidad de alguien a quien Dios quiere proponer como modelo de virtud. La primera clase de milagros puede ser realizada por cualquiera que predica la fe verdadera e invoca el nombre de Cristo, lo cual hacen a veces también los malos. Bajo este aspecto, también ellos pueden hacer milagros. Por eso, comentando Mt 7:22, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Dice San Jerónimo. Profetizar o hacer milagros y arrojar demonios no es, a veces, debido a los méritos del que lo hace, sino a la invocación de Cristo que hace que los hombres honren a Dios, por cuya invocación se realizan tantos prodigios. En segundo lugar, solo hacen milagros los santos, y los milagros se realizan para dar pruebas de su santidad, sea durante su vida o después de su muerte, bien por medio de ellos o de otros. Así leemos en Act 19:11-12 que Dios obraba por mano de Pablo milagros extraordinarios, de modo que los pañuelos que habían tocado su cuerpo se aplicaban a los enfermos y hacían desaparecer de ellos las enfermedades. Por tanto, nada impide que se hagan milagros mediante un pecador invocando a un santo, pero tales milagros no son atribuidos al pecador, sino al santo cuya santidad pretenderían demostrar. A las objeciones. 1. Como ya quedó dicho, Sana Q 83:16. Al tratar de la oración, ésta se basa no en el mérito del que la realiza, sino en la misericordia divina, que se extiende incluso a los malos. Por eso también es escuchada a veces la oración de un pecador. De ahí que diga San Agustín, en su Perio, que aquellas palabras las pronunció el ciego todavía no ungido, es decir, todavía no iluminado perfectamente, porque Dios oye a los pecadores. Y el texto según el cual la oración del que no escucha la ley es execrable, hay que entenderlo en lo que toca a los méritos del pecador.
pero a veces alcanza de la misericordia de Dios bien la salvación del que ora, como fue escuchado el publicano, tal como se nos narra en Lege 18, 13, 14, o bien la salud de otros y la gloria de Dios. Tuo. Se afirma que la fe sin obras está muerta por lo que se refiere al creyente mismo, que no vive por ella la vida de la gracia, pero no hay inconveniente en que una cosa viva opere mediante un instrumento muerto. Del mismo modo que el hombre obra por medio del bastón, este es el modo como Dios obra instrumentalmente por medio de la fe de un pecador. Los milagros son siempre testimonios de aquello para lo que se realizan. De ahí que los malos que sostienen falsas doctrinas nunca hagan verdaderos milagros para confirmar su doctrina, aunque puedan hacerlos para confirmación del nombre de Cristo al que invocan y por el poder de los sacramentos que administran. En cambio, los que predican una doctrina verdadera realizan, a veces, milagros para confirmación de la misma, pero no como prueba de su santidad personal. Por eso dice San Agustín, en Octoquinta Triumquast, los magos, los buenos cristianos y los malos cristianos hacen milagros de distinto modo. Los primeros, mediante pactos particulares con los demonios, los buenos cristianos, por la justicia pública, y los malos cristianos, por las señales de dicha justicia, como escribe San Agustín en la misma obra. Por eso no se atribuyen estos signos a todos los santos, para que los débiles no sean engañados por el error sumamente funesto de creer que los dones son mayores en tales hechos que en las obras de justicia, con las cuales se merece la vida eterna.